Hola, hola mis queridos crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda calabaza. En su interior vas a encontrar una linda brujita. Miren qué cosa tan bonita y tan particular. Y si te gusta nuestro proyecto, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún video. También, si eres nuevo, te invito a que visites nuestro canal donde encontrarás muchos más tutoriales tan bonitos como este. Ahora sí, mis queridos crocheteros, vamos a comenzar con nuestros materiales. El color de hilo es a tu preferencia. Aquí hice una brujita con el cabello en color rosa, también nos ha quedado muy bonita. Y para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Tú puedes usar el hilo que más te guste. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. También napa o relleno acrílico, una aguja lanera, algunos alfileres, silicona líquida o silicona caliente. Y para los ojitos estoy usando ojitos de seguridad de 5 milímetros. Ahora sí, mis queridos crocheteros, sin más que decir, empecemos. Vamos a hacer los bracitos y voy a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 6 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Una vez que hayas terminado, ahora vamos a cerrar esta abertura con 2 puntos bajos. Vas a tomar ambos lados y empezamos a cerrar. 1, 2 puntos bajos. Haces una cadena para asegurar y cortas la hebra. Y así es como te va a quedar. Y vas a tejer 2 bracitos de la misma manera. Vamos a tejer la cabeza y vamos a comenzar con el color marrón, que es el cabello. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Y vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en esta vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, 1, luego un aumento,
Después, 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. En esta vuelta número 5 vas a tomar solamente la hebra trasera. Y la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento, tomando la hebra trasera. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6. También vas a tomar solamente la hebra trasera. Y vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora, de la vuelta 7 hasta la vuelta 11, vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Vas a tomar el punto completo. De la vuelta 7 hasta la 11. Y cuando hayas terminado de tejer la vuelta número 11, vamos a colocar los ojitos. Vamos a acercar un poquito la cámara. Ahora sí. Vas a contar 9 vueltas. A partir de aquí, del anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre la vuelta 9 y la vuelta 10, colocas aquí un alfiler. Y la separación de ojo a ojo es de 7 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí colocas otro alfiler. Y para que los ojitos te queden centraditos con los bracitos, entonces en mi caso he contado a partir de aquí, miren, del cambio o del comienzo de cada vuelta, aquí, me voy a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10 y vas a contar a partir de aquí 10 puntos bajos. Aquí me faltan, entonces voy a sacar mi alfiler y lo voy a ubicar en la posición correcta. Ahora sí. Antes de colocar los ojitos, vamos a bordar las pestañitas. Vamos a bordar la primera pestañita. Y eso lo vas a hacer con tu aguja lanera y con tu hilo de costura. De esta manera. Aquí donde vas a ubicar el primer ojito y vas a contar 3 puntos bajos. Entonces vamos a bordar la primera pestañita. Ten cuidado que el hilo no se vaya a enredar. Ahora vuelves a contar 3 puntos bajos y subes una vuelta. Y bordas la otra pestañita. Y así de fácil, miren. Y por la parte interior de nuestro tejido vas a amarrar estos hilos y cortas el sobrante. Y así de la misma manera vas a bordar las otras pestañitas del otro ojo. Después que has bordado las pestañitas, entonces vas a colocar los ojitos de seguridad. Y les quiero comentar algo muy gracioso que me acabo de dar cuenta. Es que yo tenía estos ojitos, eran los últimos ojitos que tenía en ese tamañito, en 5 milímetros,
pero me acabo de dar cuenta que un ojito es de 4 milímetros y el otro es de 6 milímetros. Por lo tanto, me he quedado sin ojitos. Entonces la única opción que me queda es bordar. Así que no hay problema, no me voy a desesperar por eso. Para todo hay solución. Y como nuestra muñequita no le vamos a colocar ojitos, entonces vamos a continuar con la vuelta número 12. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. 1, luego una disminución. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y antes de continuar, vas a rellenar la cabeza de la muñequita. Continuamos con la vuelta número 13. En esta vuelta vas a tejer 10 disminuciones. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. Y en la vuelta número 14 vas a tomar solamente la hebra trasera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra trasera. En total vas a tener 10 puntos bajos. En esta vuelta número 15, ahora sí tomas el punto completo y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 15. Y en la vuelta número 16 vas a tejer 10 aumentos. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color verde. Haces el cambio, ajustas un poquito, así. Y vamos a comenzar con la vuelta número 17. Vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a colocar el primer bracito con 2 puntos bajos. Tomas un punto del bracito y un punto del cuerpo. 1 y 2 puntos bajos para colocar el primer bracito. Después, en el cuerpo, vas a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a colocar el otro bracito, también con 2 puntos bajos. A ver, ahora sí. Uno y 2 puntos bajos para colocar el otro bracito. Luego, en el cuerpo vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
y 4. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y en esta vuelta número 18 vas a tomar solamente la hebra trasera y vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y en la vuelta 19 y la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo de la vuelta 19 a la 20. Una vez que ya has terminado, ahora nos toca tejer la vuelta número 21. Vas a retirar el marcador y vas a tomar solamente la hebra delantera. Solo la hebra delantera. Vas a tejer un punto deslizado aquí en el primer punto. Después 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Te vas a saltar la primera cadena. En la segunda cadenita vas a tejer un punto deslizado. Luego un punto bajo en la siguiente cadena. Después vamos a tejer 2 medios puntos altos. Un medio punto alto y 2 medios puntos altos. Miren. Ahora en el cuerpo, aquí en la parte de la cintura, siempre tomando la hebra delantera, vas a contar 2 puntos bajos. En el segundo punto bajo, tejes un punto deslizado. Vamos a repetir una vez más. Tejes 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Te saltas la primera cadena. En la segunda cadena vas a tejer un punto deslizado. Luego un punto bajo. Después 2 medios puntos altos. 1 y 2. Cuentas 2 puntos bajos, siempre tomando la hebra delantera. Miren, 1 y 2. Aquí vas a tejer un punto deslizado. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda la cintura de nuestra muñequita, siempre tomando la hebra delantera. Aquí en la parte interior te van a quedar estas hebras que van a servir para unir a la otra pieza. Y cuando hayas terminado de tejer todas las hojitas, entonces aquí donde empezaste a tejer la primera hojita, aquí vas a terminar siempre con un punto deslizado y cortas la hebra, pero dejas una hebra bien larga. Ese hilo nos va a servir más adelante para unir las piezas. Ahora vamos a tejer las tiras del vestido. Vas a tomar un punto de estas hebras aquí en color verde, tomas el primer punto y con el hilo en color verde vas a tejer una cadenita. Vamos a tejer aquí mismo un punto bajo. A ver. Ahora sí. 1, 2, 3, 4. Después 3 cadenas, 1, 2 y 3. Te vas al otro lado del bracito
y vuelves a tejer aquí en estas hebras delanteras puntos bajos. Vas a tejer 8 puntos bajos aquí en esta parte delantera. Tienes que llegar muy cerquita al brazo. Tejes puntos bajos, llegas aquí muy cerquita a este bracito, vuelves a tejer las 3 cadenas y te vas al otro lado y tejes puntos bajos hasta aquí. Bien. Y con tu aguja lanera vas a unir ambos lados. Ahora vamos a bordar los ojitos y te vas a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10. Pero esta vez la separación de ojo a ojo es de 4 puntos bajos. Miren, 1, 2, 3 y 4. Entonces, por un costadito vas a introducir tu aguja lanera y lo vas a sacar aquí en este punto donde estuvo tu alfiler. Es muy facilito. Ahora, aquí donde empezaste, desde aquí vas a contar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a dar una puntadita. Subes una vuelta nada más. Miren, es como una V invertida. Aquí aseguramos y sacas aquí en este punto, porque aquí vamos a bordar una pestañita. Solamente vas a tomar un puntito, uno, y subes. Y así de fácil ya tenemos el primer ojito de nuestra muñequita. De la misma manera vas a bordar el otro ojito. Una vez que termines, llevas este hilo por el mismo punto. Amarras, cortas y escondes el nudo. Ahora, mis queridos crocheteros, ya hemos terminado de bordar ambos ojitos y vamos a bordar la naricita de nuestra muñequita. Te vas a ir aquí entre ambos ojitos y solamente vas a tomar un punto bajo. Vas a dar solamente 2 vueltitas. Aquí voy 1 y esta sería la segunda vuelta. Igual, estos hilos siempre tienes que esconder por la parte interior del tejido. Miren. Si tú quieres colocar los ojitos de seguridad, entonces la naricita, si te das cuenta, es más grandecita, es de 2 puntos bajos. Bien. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a tejer el cabellito y te vas a ubicar aquí donde empieza la pestañita, miren. Vas a subir aquí hasta donde están las hebras delanteras en la primera fila de hebras delanteras. Vas a tomar un puntito y con el color marrón y vamos a hacer una cadenita para asegurar el tejido. Eso quiere decir que esta cadenita no cuenta. Después vamos a tejer 15 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vas a contar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Aquí en la tercera cadenita vamos a tejer un medio punto alto. Entonces, por cada cadenita vas a tejer un medio punto alto. Y cuando hayas terminado, aquí donde están tus hebras delanteras, cuentas 1 y 2. En la segunda hebra tejes un punto deslizado. Entonces, así como hicimos esta primera tirita, en total vas a tejer 10 tiritas de la misma manera. Así es como te va a quedar cuando hayas terminado de tejer las 10 tiritas. Ahora, en el siguiente punto vas a tejer un punto bajo. Después, 2 medios puntos altos. Un medio punto alto y 2 medios puntos altos. Luego, aquí me equivoqué un ratito. Ahora sí. Luego, 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Luego, 3 doble puntos altos. 1 2 y 3 doble puntos altos y terminas en un punto alto. Cortas la hebra y ya casi tendríamos listo el cabello de nuestra muñequita. Miren, lo único que nos falta es pegar a la cabeza. Antes de pegar vamos a ubicar todas las tiritas. Esta primera tirita la vas a dejar para el final. La segunda tirita la vas a colocar bien recta y aquí te vas a ayudar, como siempre, de tus mejores amigos, los alfileres. Miren, vamos a empezar a colocar así todos los cabellitos de la parte de atrás. Ahora, del otro lado, del otro lateral, esta primera tirita también la vas a dejar así. La segunda tirita vamos a empezar a colocar igual con tu alfiler. Una vez que estén ubicadas las tiritas que van a ir en la parte de atrás, ahora estas tiritas que hemos dejado aquí sueltas, las vas a hacer como formando una onda, así, para un costadito. Así es como va a ir la primera tirita y la otra que está en el otro lateral también. Ten mucho cuidado de no tapar los ojitos o las pestañitas. La parte del flequillo o del cerquillo, aquí al final le vamos a colocar silicona y vamos a pegar.
Primero vamos a empezar a pegar estas tiritas, ¿bien? Después siguen las tiritas estas que están a los laterales y terminas pegando aquí el flequillo. Ten cuidado de no tapar los ojitos. Estas tiras que te han sobrado las tienes que esconder por la parte interior de la cabeza. Todo el cabellito lo voy a pegar con silicona fría. Vas a pegar aquí hasta donde está el alfiler, miren. Así es como te va a quedar al final. Una sugerencia es de que no usen mucha silicona, con un poquito es suficiente para que no manche el tejido. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer las flores que van en el sombrero. Y para estas flores pequeñitas vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros. Luego vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Te vas a saltar hasta la cuarta cadenita. 1, 2, 3 y 4. Aquí vas a tejer un punto deslizado. Después, 3 cadenas. 1, 2 y 3. En la siguiente cadena, un punto deslizado. Y eso es lo que vas a repetir. 3 cadenas. En la siguiente cadena, un punto deslizado. Así hasta llegar al final. Y cuando termines, también vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros. Cortas. Y con tu aguja lanera vamos a coser nuestra florcita. Vamos a darle forma. Miren, aquí vamos a enrollar de esta manera. Es muy facilito. Ahora, con tu aguja lanera le vamos a dar unas puntaditas para asegurar. Así. Aquí también unas 2 puntaditas. De esta manera vas a tejer 2 florecitas. Procura de que te queden del mismo tamaño. Estas hebras no las cortes porque las vamos a necesitar después. Ahora vamos a tejer el sombrero en color verde y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 5 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. A ver, esto está un poquito duro, pero sí voy a poder. Bien, de la vuelta 2 hasta la vuelta 5. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6 y voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. En total vas a tener 6 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y en la vuelta número 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 6 puntos bajos. Y en la vuelta número
8, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 8. Y en la vuelta número 9 vamos a comenzar con un aumento. Aquí. Este sería un aumento. Después 2 puntos bajos. 1, 2. Luego una disminución. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 9 puntos bajos. Y en la vuelta número 10 vamos a tejer 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vas a tener 12 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 11 y comenzamos con 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos. Luego 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después 2 disminuciones. Una disminución y 2 disminuciones. Y terminas en 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta número 12, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Estoy usando el mismo color que usé para tejer las florecitas. Esta vuelta sería la vuelta número 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 13. Y te quedas en el último punto sin terminar porque volvemos a cambiar de color de hilo al color verde. A ver, ahora sí. Y esta sería la vuelta número 14. Ajustas aquí un poquito. Y vamos a tejer 2 puntos bajos. 1,
2, después un aumento, luego 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y vuelves a repetir. 4 puntos bajos, un aumento y terminas en 2 puntos bajos. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 15, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 21 puntos bajos. Y en la vuelta número 16 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, después un aumento, luego 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y vuelves a tejer 6 puntos bajos, un aumento y luego terminas en 3 puntos bajos. En total vas a tener 24 puntos bajos. En esta vuelta número 17 vas a tomar solamente la hebra delantera. Y la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento, siempre tomando la hebra delantera. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 17. Y en la vuelta número 18 vas a tejer 30 aumentos. Ahora sí tomas el punto completo. En total vas a tener 60 puntos bajos en esta vuelta número 18. Y de la vuelta 19 a la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta última vuelta, que es la vuelta 21, vas a retirar tu marcador porque ya no lo vamos a necesitar. Vas a tejer un punto deslizado y una cadena. Esa es la secuencia que vas a repetir. Un punto deslizado y una cadena alrededor de toda esta última vuelta, así hasta terminar. Una vez que hayas terminado, miren, vas a dejar una hebra bien larga porque con esa hebra vamos a unir a la cabecita de nuestra muñequita. ¿Miren? Pero antes vamos a colocar las florecitas aquí, justo aquí donde está el cambio de color. Va a tapar esta imperfección que nos ha quedado, pero aquí mira solamente este pedacito. Con estas hebras las vas a coser. Parte interior del sombrero vas a ocultar estas hebras de las florecitas. De esta manera van a quedar bien juntitas. Al final así es como te va a quedar. Miren, ya he terminado de coser las flores. Ahora vamos a coser el sombrero a la cabecita de nuestra muñequita.
con esta hebra que hemos dejado en el sombrero y con mi aguja lanera. A ver, ahora sí. Esta hebra lo tienes que llevar de esta manera hacia donde están las hebras que hemos dejado aquí en el sombrero. Estas hebras, hasta aquí tienes que llevar esta hebra, ¿bien? Ahora sí, vamos a coser a la cabeza de nuestra muñequita. Y si ustedes se dan cuenta, en la cabeza también dejamos unas hebras delanteras, estas de aquí. Entonces, vas a tomar una hebra de la cabeza de tu muñequita y también una hebra del sombrero. Esa es la manera como vamos a ir uniendo ambas piezas. Y cuando ya hayas unido estas piezas, esta hebra que te ha sobrado, la vas a llevar por la parte de atrás de la cabeza, aquí en la parte de abajo, y la vas a sacar por un punto. Pero no vas a cortar esta hebra porque nos va a servir al final para asegurar con la otra hebra que nos ha quedado aquí en la parte de la cintura de la muñequita. Eso te voy a enseñar en la segunda parte de nuestro proyecto. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. Espero que les esté gustando y si es así, compartan el tutorial, así estaremos llegando a más personas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.